venido trabajando. Yo tengo una tabla de suplementos que la encuentran en el libro de métodos estándares ingeniería industrial de Niever, el que está ahí recomendado en la bibliografía del video, donde tenemos entonces que los suplementos constantes se componen de dos: el suplemento personal y el suplemento por fatiga básica. Y esto que tenemos acá, esos son puntos porcentuales, entonces estos son 5%, 4%, 2%, etc. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a analizar las tareas y determinar cuál de todos estos aplica para agregarle a la tarea. Bueno, esto que estoy teniendo acá y que les estoy mostrando es una recomendación, porque se recomienda, o digamos que es aconsejable, que cada empresa haga su propio análisis de esos factores de suplementos. Sí, porque esto se basa como en estudios muy genéricos y depende, puede variar mucho. Por ejemplo, para el caso de Latinoamérica, donde tenemos generalmente mayores temperaturas, menores o mayores alturas, etcétera. Entonces todo eso puede hacer que el desgaste metabólico y energético del trabajador pues sea mayor. Entonces, en últimas, existe mucha bibliografía donde ustedes pueden revisar cómo se hacen los análisis para determinar estos porcentajes de suplementos. Por ahora pues vamos a trabajar con esta tabla, que es algo como que es muy recomendado porque lo utilizan pues varias empresas. Bien, entonces para nuestras tareas yo voy a ir sumando, dependiendo de la tarea, el tipo de porcentajes que vamos a utilizar, o la suma de los porcentajes. Entonces, para nuestra primera actividad, que es un embolsado por 4 unidades, pues sabemos que sujetar la bolsa, dejar sobre la banda y demás. Vamos a revisar el video. Vemos que la posición de la persona es sentada, ¿sí? De pronto, si ustedes analizan bien el video, en la parte de atrás se alcanza a observar la silla, ¿sí? Vemos pues que la fuerza muscular que hace pues no es mucha, son apenas 4 cremitas, las levanta con facilidad. No es un trabajo que requiera mucha atención visual. Esto, por ser de ciclos cortos, pues generalmente no es muy monótono y no es que sea tedioso pues realizar este trabajo. Vemos que es algo sencillo realmente. Entonces, para nuestra primera actividad voy a utilizar, obviamente tengo que utilizar siempre los constantes, que la suma da 9, el 5% de suplemento personal y el 4% por fatiga básica, y voy a seleccionar de estos cuál necesito. Entonces, suplemento por estar de pie no aplica porque la persona está sentada. Por posición anormal, un poco incómoda o muy incómoda, yo veo pues que realmente está en una posición cómoda. Uso de fuerza o energía muscular, pues realmente no veo que levante más de 5 libras, y pues de 5 a menos libras es 0, realmente es como lo normal que podemos levantar muy fácilmente. En temas de iluminación, yo veo que la iluminación está bien, no voy a agregar nada. En términos de condiciones atmosféricas, acá les recomiendo, en la bibliografía está la fórmula con la cual se calcula. Sin embargo, pues como es un video, no podemos percibir si hay sensación de calor, de frío, de humedad, y por tanto pues digamos que la voy a obviar para este estudio. La atención requerida, pues yo tampoco veo que sea un trabajo muy especializado, muy fino, que exija precisión y demás. El ruido tampoco lo conocemos, entonces también lo voy a omitir. Estrés mental, yo no veo que sea un proceso complejo, que requiera mucha complejidad. La monotonía y el tedio pues también los voy a excluir. Entonces, en este caso únicamente voy a tener en cuenta los suplementos constantes y me voy con el 9%. Entonces vengo al formato y acá en los suplementos vamos a agregar el 9%, que en nuestro caso entonces corresponde a 1,09, porque le vamos a agregar el 9% a la tarea, ¿sí? Que es lo mismo que si yo cogiera el 100%, tal cual como me lo sugiere la fórmula. Es lo mismo que si yo aplicara esta fórmula de acá, sino que me ahorro un paso ahí matemático. Bien, analicemos la otra tarea, el sellado. Entonces vamos a revisar. Acá si observamos que la persona pues ya no levanta uno, sino levanta dos ofertas, que está de pie.
podemos ver que pues como eso es un túnel que emite calor, ella tal vez está expuesta a las radiaciones de ese calor y que también tiene que aplicar cierta presión para garantizar el sellado. También vemos un movimiento repetitivo de cintura y de espalda para acomodar las unidades. Entonces en este caso se ve mayor desgaste metabólico que en la primera actividad. Entonces la vamos a evaluar. Como sabemos, nuevamente nos vamos siempre con los suplementos constantes que corresponden al 9%. En este caso voy a seleccionar el suplemento por estar de pie. Voy a colocar que la posición es un poco incómoda, pero más es por la serie de movimientos que la persona tiene que hacer. No sé exactamente cuántas libras de presión ella aplique a la hora del sellado, pero pues no creo que sea mucha. Voy a aplicarle un 1% adicional. En temas de iluminación pues la veo bien. Las condiciones atmosféricas ya dije que la íbamos a omitir en este tutorial. La atención requerida pues no creo que requiera tanta atención. Lo mismo el nivel de ruido lo vamos a omitir. En términos de estrés mental, monotonía y tedio pues ya dijimos que no eran tareas así como muy tediosas. Entonces en este caso la suma de nuestros suplementos nos da 5 más el 9, que es el constante, serían 14 puntos porcentuales. Entonces los vamos a agregar acá, sería 1.14. Listo. Analicemos nuestra siguiente actividad. Este trabajo incluye el revisado de las unidades, por lo cual requiere cierta atención, ¿cierto? También se hace en posición de pie. Vemos que esta caja puede generar cierto peso, no se ve que sea tan pesada, pero de todas formas la persona la tiene que levantar un poco. Entonces, basado en eso vamos a calificar. Entonces tenemos como siempre los constantes. Nuevamente agrego el 2% por estar de pie. Voy a agregar el 2% por la posición de la persona. En el uso de fuerza también voy a aplicar, no creo que sean más de 10 libras lo que la persona levante. Dejo ese 1% ahí. En el tema de la atención sí voy a agregar otros 2 puntos, dado que la persona tiene que estar muy pendiente de que no se genere, de que la unidad salga bien retractilada, bien termoencogida. De hecho acá hay una secuencia del video donde la persona se observa que saca 2 unidades que están con rechazo. Vamos a ver si puedo observar exactamente en qué parte es para que ustedes también se den cuenta. Ahí se ve claramente que él revisa las unidades por todos los lados. Acá nos damos cuenta cómo selecciona 2 unidades y las retira. Voy a repetir ese pedacito. Revisa y saca 2 unidades porque tienen algún tipo de efecto. Entonces ahí queda comprobado que la tarea sí requiere cierta atención, por lo que vamos a agregar en el tema de atención requerida estos 2 puntos, pues porque se requiere un trabajo fino y preciso. Entonces la suma de nuestros suplementos seleccionados nos da 16%. Entonces ya hemos terminado de calcular nuestros suplementos. 9 puntos porcentuales para la primera, 14 para la segunda y 16 para la tercera. Recordemos que esta tabla es una recomendación, ¿cierto? Cada empresa puede hacer sus propios análisis. Inclusive hay teóricos que manejan los suplementos diferentes tanto para hombres como para mujer. Entonces ya les dejo en su criterio pues la revisión de esos materiales. Ahora entonces procedemos a calcular el tiempo estándar, que según la fórmula es el tiempo básico por los suplementos. En mi caso es porque pues ya hemos explicado acá el porcentaje y cómo lo estoy manejando. Y entonces ahí tenemos nuestro tiempo estándar, 3,6 segundos para la primera actividad,
7,2 para la segunda y 56,5 para la tercera. Recordemos que estamos manejando diferentes unidades de medida, por lo que es importante homologarlas. Voy a agregar otra que se llame, no sé, homólogos. Porque aquí estamos hablando de unidad, aquí estamos hablando de caja, aquí estamos hablando cuando haya sujeta de 2 unidades. Entonces voy a coger este tiempo y lo voy a dividir por las respectivas frecuencias. Entonces aquí ya estamos hablando que son 3,6 segundos por unidad que embolsamos de oferta, 3,6 segundos por oferta y 4 segundos por oferta. Voy a agregar acá las unidades por minuto. Voy a agregar otras celdas acá, porque a la gente se le facilita más entender el dato de unidades por minuto o unidades por hora que los tiempos en segundos. Entonces, en el primer caso estamos hablando de, voy a redondearlo para que quede más claro, 17 unidades por minuto para la primera actividad, 17 unidades por minuto para la segunda y 15 unidades por minuto para la tercera. Y todo pues nos está quedando en unidad, y unidad. Entonces, como esto es un proceso en línea, ¿cierto? Nos interesa saber es el rendimiento por hora que tendría toda esta secuencia de actividades. Simplemente entonces, recordemos que en un proceso en línea, quien me determina el rendimiento es el cuello de botella. En este caso pues serían mis unidades por minuto menores. Entonces en este caso son 5. Vamos a hablar de rendimiento por hora. Serían estas 15 y eso lo voy a multiplicar por 60 para que me dé por hora. Es decir que este proceso tiene un rendimiento estándar de 893 unidades por hora. Y con eso entonces, después de este largo recorrido, hemos llegado pues a lo que son nuestros tiempos estándar y a nuestro rendimiento estándar.